Puede abrir su Biblia en 1 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2. Del versículo 4 en adelante estaremos reflexionando. Hoy día concluye la primera sección de esta primera carta de Pedro y que abarca desde el capítulo 1:3 hasta el capítulo 2:10. Y en esa sección hemos estado reflexionando cómo la gracia actúa en la salvación. Y en sí, toda la carta de Pedro habla de la gracia en la vida del creyente. Es decir, la idea general de la carta de Pedro es la gracia en tu vida, y hemos estado estudiando hasta el día de hoy cómo la gracia actúa en la salvación. Nos da una seguridad, y eso lo vimos en la segunda predicación, cuando se analizaron los versículos 3 al 12, la seguridad de salvación. Decía que somos preservados por el poder de Dios, somos guardados por el poder de Dios. También logramos entender que cuando hay sufrimiento o prueba, esta debe ser hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Por qué debemos estar contentos en frente a las tribulaciones y frente a las pruebas? Porque no es por causa nuestra, primero que nada. Es por la obra de Cristo en nosotros. Y si nosotros logramos distinguir esta realidad de que nuestro actuar debe estar en directa relación con Cristo y no debe ser una vida paralela, es decir, puedo vivir mundanamente y sufrir consecuencias. Es decir, si me porto mal con algún vecino, si actúo mal con mi esposa, si actúo mal con mi hijo, van a haber consecuencias. Pero si soy hijo de Dios, debo mostrar a Cristo en todas las áreas de mi vida. Y por ser hijo de Dios, tenlo por seguro que tendrás sufrimiento y prueba. Es lo que nos enseña la carta de Pedro. Y nos mostró también del capítulo 1, del 10 al 12, nos mostró que Jesucristo es el único medio de salvación, y así los profetas lo dejaron anunciado en el Antiguo Testamento. Después vimos cómo es la vida en la salvación. Que esta salvación que uno dice tener tiene ciertas características, como por ejemplo, santidad. Y Pedro nos dice, cita sobre todo una declaración de Éxodo: sed santo, porque yo soy santo. Entonces, una persona salva no anda preocupada de su santidad, es santo, porque el que le llamó es santo. No vivo santificándome, mi fin no es la santificación. Entiendo que la santificación en mi vida está siendo realizada por medio del Espíritu Santo y su palabra cada día. No sufro por la santificación. También se nos dijo que debíamos tener un respeto reverente. ¿Se recuerda? Debemos tener un cierto grado de reverencia. Ahora, ¿por qué, hermano? Una persona salva debe cultivar esta reverencia. Porque eres salvo por la sangre de Cristo. Y ese precio es demasiado alto para ignorarlo en tu vida. No eres comprado por oro ni por plata, que son cosas perecederas, pueden lucir bonitas, valiosas, pero la sangre de Cristo sobrepasa el valor del oro y de la plata. Y como cantamos, hermanos, si Jesús no es todo para mí, ojo con tu salvación. Ojo si te consideras salvo. Si Jesús no es todo para ti, tienes que reflexionar y analizar tu conducta y tus decisiones. También demanda amor. Y concluyendo el capítulo 1, Pedro dice: habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, todo este proceso para el amor fraternal no fingido. Y nos dice: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro.
Y esa es la gran lucha de las congregaciones. El amor fraternal no fingido. Dice, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y concluye el capítulo 1 con el versículo 24 y 25 que dice, porque toda carne es como hierba, refiriéndose a los seres humanos, nosotros, porque toda carne, todos nosotros somos como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, es decir, todo lo que tú puedas lograr aquí, tu juventud, tu belleza, tu dinero, todos tus logros, dicen que es como la flor de la hierba. Y sentencia lo siguiente, la hierba se seca y la flor se cae. Ese es nuestro fin, hermano. Ese es nuestro fin. Nos secamos y toda nuestra gloria se cae. Más, en contraste a esta realidad, la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y por qué es relevante este contraste? Porque la palabra de Dios debe ser nuestro alimento. La palabra de Dios debe ser el sustento. ¿Por qué? Porque es Dios quien se preocupó que en un proceso de aproximadamente, podríamos decir, 1600 años, se recopilaran todos estos textos. Y cuando tú vas a la palabra, encuentras el carácter de Dios, se revela su manera de pensar, su manera de ser. Y cuando tú tomas algunos textos aislados de Dios, vas a decir y escucharás por ahí, Dios es injusto. Vas a escuchar, Dios fue muy violento. Vas a escuchar, Dios se equivoca. Vas a escuchar, Dios cometió un error. Y te dan su argumento y te dicen, la Biblia lo dice. Y cuando tú no tienes claro todo el panorama de la Biblia, cuando tú no tienes claro lo que la Biblia enseña, cómo Dios se revela, a veces te hacen dudar. Y hemos tomado consignas filosóficas como que en la Biblia hay procesos grises, que no se manifiesta bien la voluntad de Dios, como que Dios nos da un cierto grado de libertad para actuar según lo que nosotros pensamos es correcto, y Dios nos da una libertad para hacer las cosas que queramos. Pero fíjate en la Biblia, no es así. La palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y surgió una pregunta mientras reflexionaba sobre esto, y es, ¿cómo se manifiesta el poder de su palabra en la vida del creyente? Porque tú lees la palabra de Dios, ¿cierto? Por más de algún devocional tomará en cuenta por ahí, sí o sí, o un pancito de vida. La pregunta es, ¿cómo se manifiesta el poder de su palabra en tu vida? Y la respuesta está en 1 Pedro capítulo 2, y lo escuchamos el día domingo anterior, el crecimiento en la salvación. La palabra de Dios nos otorga un poder para actuar, nos permite desechar, nos permite desear y nos permite gustar. 3 acciones y responsabilidades que el cristiano tiene para toda su vida. ¿Y qué debo desechar? Todo lo malo. No algunas cosas. No puedes quedarte con nada de tu vida sin Cristo. No puedes albergar en tu corazón nada que no le glorifique a Él. Nada. Tienes que desecharlo todo. Tienes que vaciarte de todo aquello que sea fruto de la carnalidad. Y sabemos lo que es el fruto del Espíritu y sabemos lo que es el fruto de la carne, hermano. Tienes que desechar aquello. Y esto no es mágico. No es que Eduardo ya se olvidó de su vida pasada y no se manifiesta nunca más en él. No, todos los días en la vida de Eduardo, en la vida de Carlos, en la vida de Jonathan, está esa lucha constante de que debo ir abandonando mi condición pecaminosa. Debo ir negándome a mí mismo todos los días. Y es lo que los cristianos a veces fracasan.
y se frustran porque piensan que al orar una vez y le dicen al Señor, te entrego toda mi vida, eres mi Señor, de aquí en adelante te seguiré y no te fallaré. Y al otro día ya se está lamentando. Y no logramos entender que el poder de la palabra nos otorga a nosotros, a los hijos de Dios, la capacidad para desechar aquello malo. Nadie te obliga a pecar, hermano. Nadie te obliga a pensar en pornografía. Nadie te obliga a pensar en estafa. Nadie te obliga a pensar. Eres tú quien acaricia ciertos pensamientos, ciertas tendencias. Eres tú que te alimentas de ciertas series que te orientan y te dan una línea de acción. Y el que piense que no hay nada que le pueda influir, que tiene ya una coraza especial y piensa que el mundo ya lo deja vivir en paz, es el que está más equivocado, hermano. Recuerden que hay un príncipe de las tinieblas. Recuerden que hay un príncipe de este mundo y que es gobernante de todo lo que hay a tu alrededor, de todo. Periódico, televisión, internet, de todo, de todo, de todo. Y es allí donde tú en una película debes usar el discernimiento. El mensaje que está entregando la película, la serie, ¿está de acuerdo a la palabra? No. Pero te estás alimentando. E increíblemente todo ese sonido, toda esa imagen, todos esos colores están formando en ti una mente. Están formando en ti argumentos. ¿Para qué? Para que cuando llegues a la palabra y te encuentres con algo que confronta tu vida real, tú dices, pero no es tan malo. Y ahí está esta lucha del crecimiento. Si no desechamos lo malo y no deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no creceremos. Seremos niños fluctuantes. ¿Y qué pasa con los niños fluctuantes? Son llevados por las corrientes de doctrinas y del diablo. Y muchos cristianos hoy día sufren, hermano, pero no por la causa de Cristo, sino sufren porque tienen miedo de lo que pueda hacer el diablo, lo que pueda hacer un brujo, lo que pueda hacer un abogado, lo que pueda hacer un montón de situaciones alrededor nuestro. Sufrimos frente a una enfermedad y es natural, hermano, porque queremos que esta flor no se caiga, queremos que esta hierba no se seque. Pero si no fuera por la enfermedad, hermano, muchos de nosotros estaríamos lejos del Señor. Si no fuera por el dolor alrededor, cuando vemos tantos desastres, tantas situaciones anormales, muchos quizás ni se acordarían de Dios. Desead. Hermanos, yo les invito a que en su tiempo libre puedan ustedes investigar sobre lo que implica este concepto que Pedro utiliza de la leche para los recién nacidos. Yo estoy seguro que Pedro no tomó un microscopio para analizar la leche materna. Estoy seguro. Pero sí estaba el Espíritu Santo para inspirarle y que escribiera de esta forma. Porque alguien diría, pero ¿por qué usa este ejemplo? Y los científicos descubren que en la leche materna hay vida. Que si no fuera por la leche materna, el niño no podría eliminar en los primeros 5 días todos los gérmenes y bacterias que son malas para su cuerpo en los primeros 5 días a través del calostro. Pero Pedro no lo dice y nos deja esa información. Y uno quizás pasa por ahí, sí, la leche materna. Pero hermano, hay un proceso de vida, de crecimiento, de maduración que el cuerpo del niño necesita y todo lo encuentra ahí. Solamente a través de la palabra podemos crecer para salvación cuando hemos gustado la benignidad del Señor. Hermano, esta palabra gustado apunta al hecho de comer. Es decir, yo conozco personas que no comen porque no les gusta algo de visual.
Le dice, no, no me gusta, no quiero. Pero pruébalo. No quiero. Y se bloquean y no comen. Y pueden tener una delicia delante. Pero no, lo miraron, no les gustó. Y nos gustan. ¿Saben que sucede algo muy similar con Cristo? Podemos apreciar la obra de Cristo. Oh, sí, Él murió en la cruz. Y viene el proceso más adelante de la Semana Santa, donde todo el mundo anda con un rostro de reflexión, de análisis. Sí, la obra de Cristo. Y resulta que a veces vemos a Cristo, hermano, bajo nuestros conceptos. Y utilizo a Cristo para mis propósitos. Y me resultan mis propósitos. Pero cuando uno gusta la benignidad del Señor, no dejará de seguir alimentándose de lo que implica la benignidad del Señor. Y les puedo decir, hermano, que tenemos una razón que supera ampliamente este ejemplo que Pedro coloca con el bebé recién nacido por la leche materna. Y lo que supera esta relación entre el bebé y su madre es la benignidad del Señor. Es decir, Él ha sido agradablemente bueno para con nosotros, porque nos ha provisto de todo lo que necesitamos para nuestra vida. Todo lo que necesitas está en Él. Declarábamos, Jesús, eres todo para mí. Por eso que en Pedro capítulo 2, versículos 4 al 10, vamos a ver nuestra posición en la salvación. Hemos visto cómo hemos crecido, hemos visto las garantías de la salvación, la seguridad, el proceso de la salvación. Ahora veremos 3 puntos. La posición en la salvación. Del versículo 4 en adelante le invito a que podamos reflexionar. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Creen esto, hermano? ¿Que Él es escogido y precioso? ¿Sí? Vamos a verlo. La primera palabra que aparece ahí es acercándoos. Y no a cualquiera, sino acercándose a Él. Ahora, este acercarse, la idea que Pedro tiene en su mente, no apunta al acto de ponerse solamente al lado de Jesús, de ser un simpatizante con Jesús, sino que Pedro está apuntando a cultivar una relación de intimidad. Ese es el acercamiento. Es como cuando la primera vez que te juntas con tu pololo, tu novio, y antes era un saludo nomás, ahora no, es un abrazo, es un beso en la mejilla, es un cariño en la mano. Comienzo a acercarme. A eso es lo que apunta Pedro, acercándonos a Él. Es por lo tanto lo que nosotros llamamos hoy día adoración y alabanza, ¿cierto? A través de eso es que me acerco a Dios. Y eso, hermano, para muchos la adoración y la alabanza lo ven como un estado espiritual o emocional en el cual yo puedo expresarle a Dios algunas palabras bonitas que no entiendo. Porque si ustedes se fijaron en los textos que cantábamos, aparecían algunas palabras que no son del común. Por ejemplo, orbe. Él gobierna las orbes. Y así hay otras palabras que no estamos acostumbrados a usar en nuestro lenguaje, en las alabanzas que cantamos. Y a veces en la misma Biblia hay un lenguaje que ya está en desuso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo adorar a Dios? ¿Cómo me puedo acercar en alabanza? Y el texto apunta a lo siguiente, hermano.
La alabanza y la adoración no son momentos especiales en tu vida. No es el momento de alabanza, no es el momento de adoración. Es una actitud. Yo alabo a Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Yo adoro a Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Yo no dejo de ser adorador, yo no dejo de alabar a Dios. Y es lo que el cristiano a veces pierde, es esta idea. El domingo alabo a Dios. El domingo voy a adorar a Dios. Y hasta el mundo lo dice, todos los domingos. Pero resulta, ¿qué pasa el lunes? ¿Qué pasa el martes? ¿Qué pasa el miércoles? ¿Qué pasa el jueves? ¿Qué pasa el viernes? ¿Qué pasa el sábado? ¿Alabamos a Dios de la misma forma que el día domingo? Cada uno debe reflexionar sobre aquello, acercándonos a Él. ¿Por qué? Porque Él es piedra viva. Y ahora mira el contraste. Algunos se acercan y otros lo desechan. Desechada ciertamente por los hombres, y mira el contraste, más para Dios, escogida y preciosa. Una piedra viva, escogida y preciosa. Juan 4, 23, 24 dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Él no acepta cualquier alabanza, cualquier adoración, hermano. Ojo con eso. Dios es espíritu. Por eso es que su palabra permanece para siempre. Él es eterno, nosotros somos finitos. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Debe ser en espíritu y en verdad. Tal como soy, Señor, me presento ante ti. Reconociendo primeramente que me falta de Dios. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es la piedra viva, escogida y preciosa. Solamente en Él hay salvación. Versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya aquí, hermanos, vamos a utilizar bastante la Biblia para que podamos entender. Primero también, Pedro nos dice que nosotros como piedras vivas, es decir, tenemos un gran contraste. Ustedes saben que las piedras no son vivas. ¿Se dan cuenta? Pero Pedro utiliza esta imagen. Porque lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y Él nos llama a nosotros también piedras vivas. ¿Por qué? ¿Porque tenemos vida en sí misma? No, porque estamos en la piedra principal que es Cristo. Y Él es la piedra viva que sostiene todo este nuevo edificio. Y así lo dice, esta casa espiritual, esta casa que tiene un solo propósito, hermano. ¿Cuál era el objetivo del templo en el Antiguo Testamento? ¿Matar animales? ¿Cuál era el fin? ¿Con qué anhelo David quiso construirle casa a Dios? ¿Para qué? ¿Para dejar una huella en la historia? No. ¿Para qué construyó el templo, hermano? Para que la presencia de Dios tuviera un lugar digno de su gloria. Y eso eres tú. En este mundo, eso eres tú. Tú eres templo del Espíritu Santo y Dios mora en ti.
Sed edificados. La vida y edificación diaria del creyente no descansa en nosotros. ¿Se dan cuenta? Nos dice edifíquense. Dice, sed edificados. Hay algo eterno que nos edifica. Sed edificados. Descansa nuestro crecimiento y edificación, nuestra vida, descansa en la gracia de Dios. Y todo lo que yo haga, hermano, todo lo que tú haces es el resultado de una relación de amor con Cristo. Nada más. No me esfuerzo por agradar a Dios porque no puedo agradarle. No puedo agradarle. En mis fuerzas no puedo agradarle. Y me esforzaré. Y me negaré a mí mismo. Pero eso debe ser el resultado de una relación de amor. ¿Ustedes creen que cuando éramos novios alguien nos colocaba una pistola en la cabeza y le comprábamos obligado un regalo a nuestra novia para llevárselo? Un chocolate, mazapán, no sé, un collar, un perfume. ¿Alguien te obligó a hacer eso? Y venga la tarjeta plástico y vamos pagando en 50.000 cuotas, pero era un regalo para mi amada. No existe otra fórmula, hermano, para ser edificado. Es a los pies de Cristo donde yo soy edificado. Efesios 2, 20, 22, lo estudiamos, lo analizamos y lo recuerdo ahora. Efesios capítulo 2. Del 20 al 22, Pablo también, bajo esta misma línea, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, la que mencionamos en el versículo 4, del ángulo Jesucristo mismo. Pablo lo definió. 21, capítulo 2, 21 de Efesios, en quien todo el edificio, es decir, nosotros, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No hay llaneros solitarios que puedan crecer, hermanos, en el reino de Dios. Pertenecemos a un cuerpo. Y hay una sola cabeza, hay una sola piedra angular, y ese es Jesucristo. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En mi culto racional estoy ofreciendo a Dios sacrificios espirituales aceptables. Pero estamos en la gracia. ¿Por qué este contraste de los sacrificios espirituales aceptables si estoy en la gracia? Ya no tengo obligaciones. No, ni una, hermano. Y vuelvo a decirlo. Todas nuestras relaciones entre nosotros con Cristo se fundamentan solo en el amor. Si yo conozco la benignidad de mi Señor, nadie me va a obligar a conectarme el día miércoles. Nadie me va a obligar a venir el día domingo. Nadie. Surge en mi vida porque conozco la benignidad del Señor. Y es porque no conocemos la benignidad del Señor, es que no podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Y cantamos solamente por cantar. Y adoramos porque se me enseñó a adorar cuando era niño. Y pienso que para adorar debo hincarme, debo cerrar mis ojos y debo levantar mis manos. Y hemos limitado y encerrado todo lo que es la verdadera adoración, la verdadera alabanza. Sacrificio vivo que es nuestro culto racional.
Aquí encontramos lo primero, hermano, nuestro culto racional. Implica que yo me siento, determino el tiempo de inicio y voy a la palabra y hablo y primero escucho a Dios, hermano, porque Dios quiere hablar conmigo todos los días. Mi culto racional, cada día. Es el inicio. Yo le invito para que vaya a Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 dice lo siguiente. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es la alabanza, hermano. Cuando confieso a Jesucristo con mis labios delante de los hombres. Eso es la alabanza. Es podríamos decir, uno de los primeros sacrificios espirituales. Vayamos a Hebreos 13, en el mismo Hebreos 13, en el versículo 16. Que dice la primera parte, y de hacer bien, ahí hay otro sacrificio, y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Hay dos cosas, hacer bien y ayuda mutua. Y dice la razón, porque tales sacrificios, ¿qué pasa? Se agrada a Dios. El cristiano no solamente canta, el cristiano no solamente hace su devocional diario, el cristiano hace el bien y ayuda a otros. Vayamos a Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿De qué está hablando Pablo ahí? ¿Que él era el sacrificio acepto? El texto. ¿Por qué estaba dando gracias Pablo? Léalo en el título, en el capítulo 10 ahí de su Biblia. ¿Cuál era ese sacrificio acepto? ¿Sí? ¿Ya lo tiene? ¿Lo encontró? ¿Lo descubrió? Dígalo, suavecito, así que nadie lo escuche, dígalo. A ver si logro escucharlo. Láncelo nomás, láncelo, equivoquémonos. Exacto. Nada más. La ofrenda. La ofrenda, hermano. La ofrenda que para nosotros es ir y entregar una moneda, un billete, es un sacrificio espiritual. Y hemos perdido ese concepto, hermano. Y a veces yo me fijo que a veces hay personas que con reverencia, otros así. La ofrenda es un sacrificio espiritual. Ahora, no con esto quiero que entremos en el tema de la prosperidad, pero hermano, Pablo dijo algo que a veces nosotros descuidamos.
de acuerdo como tú has sido prosperado, debe ser tu ofrenda. Así que cambia el rótulo del billete si has sido prosperado. Porque si no, no estás entendiendo que el que provee las bendiciones para ti, las puede retener también si tú no las administras correctamente. Ojo, la ofrenda es un sacrificio espiritual. ¿Por qué? Porque no es para la congregación, hermano. La ofrenda se convierte espiritual porque yo la parto durante la semana, durante el mes, entendiendo la benignidad del Señor y cómo Él me ha cuidado. Y se la entrego ¿a quién? A Dios. Y hay de nosotros, hermanos, los líderes que administramos esos recursos. Porque tendremos que rendir cuenta a Dios. Así que da con liberalidad. Si te aumentaron el sueldo, aumenta también la ofrenda. No acapares más, no pienses que el Señor me está dando más para que yo vaya ahorrando más. Bueno, después cuando quedes sin trabajo ahí, podrás ocupar tu colchón. Pero no es la idea, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros entendemos que en medio de la vida está la muerte. Y tú puedes tener un seguro de vida. Tú puedes ser joven, estar viviendo la plenitud de tu vida. Y en un segundo, el Señor te llama a su presencia. Y la gran pregunta que Jesús nos muestra en la historia del rico, ¿de quién será todo aquello por lo que te esforzaste y trabajaste? Es más, Santiago nos enseña y nos dice, cuando ves a un hermano que tiene necesidad, ¿qué es lo que haces? Actúa espiritualmente, ora por él. ¿Así dice? Bendícele, que el Señor te bendiga. No. Si ves a un hermano que está en necesidad, ¿qué tienes que hacer? Ir y suplir la necesidad que viste. Porque no todos las ven. No todos la ven. Sacrificio espiritual es aceptable. Es decir, debemos cultivar un culto diario con el Señor. Tener un culto racional, es decir, invertir tiempo, hermanos. Sí, el crecimiento no es mágico. Una de las cosas maravillosas de la leche materna es que no es lo mismo en la mañana, al mediodía o en la noche. Cambia su composición. Y es lo que más ha sorprendido a los científicos. ¿Cómo es posible que la leche materna vaya cambiando su composición de acuerdo a la edad del bebé? Y es lo que sucede con la palabra, hermano. Hay muchas veces pasamos por un versículo una vez, 2 veces, 3 veces, y a la 4ª vez, ahora entiendo lo que decía la Biblia. Es el obrar del Espíritu Santo, hermano. Por lo cual, ahora veremos cómo se ha confirmado, hermano, la salvación y cómo se ha confirmado el hecho de que nosotros estamos en una posición. Se ha confirmado a través de la Escritura. Vayamos al versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, relacionándonos con el versículo 4. Y el que creyere en él no será avergonzado. Que dijo Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener claro lo que la Escritura dice, porque en ella están los fundamentos de nuestra fe. En ella se habla de Jesucristo. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, y aquí vamos a ver algo interesante, Él es precioso. Es decir, vale más que todo, Él es precioso.
pero solo para los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es decir, tienen su merecido por desobedecer y rechazar el mensaje de Jesús. No es que Dios haya destinado a las personas a la perdición, sino que Dios ha determinado que el desobediente no tiene parte con Él. Aún así, las personas desobedecen a Dios. Muchos ven a Dios estricto, hermano, porque nos dicen, no matarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos, no, y nos da 10 mandamientos. Y los profetas nos advierten de nuestras conductas y lo vemos y decimos, pero ¿cómo Dios puede ser tan estricto? ¿Sabes lo que refleja en toda esa ordenanza, en todos esos mandamientos? El cuidado de tu alma. Él está preocupado por ti. Él es el más interesado en que tú crezcas. Y lo otro que podemos distinguir en el versículo 7 y versículo 8 es lo siguiente, hermano. Solo hay dos posturas frente a Jesucristo. Los que creen y los que no creen. No hay más. No hay un punto intermedio, decir, no, sí, estoy casi. No, el casi no corre, hermano. O crees en Jesucristo o no crees en Jesucristo. Y ese ha sido el gran engaño de muchas personas que han confesado a Jesucristo, que han hecho la oración por Jesucristo, que se bautizaron, que asisten a la iglesia, que entregan sus diezmos, que dan su ofrenda, que se casan por la iglesia, que buscan una polola cristiana, que estudian una carrera para glorificar a Dios. Y que son acciones nobles, buenas, no son malas en sí. Pero si no lo hacen creyendo en Jesucristo, ¿saben lo que hacen? ¿Y cómo puedo determinarlo? Porque desobedezco a la Biblia, desobedezco a la palabra de Dios. Y todas mis buenas intenciones se anulan si desobedezco. Solo dos posturas. Ahora, ¿en qué postura estoy? Usted lo sabe. ¿Está obedeciendo a la palabra o no la está obedeciendo? No hay una intermedia. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Es cuánto amo a Jesucristo, hermano. Es cuánto amo su palabra. Ese debe ser mi filtro. Ese debe ser mi inicio. Y una de las características del Hijo de Dios es que se da cuenta que nunca ama a Jesucristo como debe y que nunca estudia la palabra de Dios como debe, pero se esfuerza en la gracia. Y cuida su salvación con temor y temblor todos los días de su vida. Y cuando se da cuenta que no obedece a la palabra, se lamenta y va a los pies de Cristo y se arrepiente. Eso denota que estoy creyendo en Jesucristo y en su palabra. Y es lo que nos muestra toda la escritura de Génesis y Apocalipsis, hermano. Todo este plan perfecto de Dios desde antes del tiempo de la creación, en la eternidad que Él se propuso, se cumplen en Jesucristo y nos permiten hoy día acercarnos a Dios confiadamente delante de su trono de gracia y alcanzar misericordia, algo que era impensado para nosotros, hermano, para cualquier ser humano. Veamos ahora del versículo 9 al 10 esta nueva posición que tenemos. Versículo 9. Hay un contraste, más vosotros sois, en contraste al que es desobediente.
mas vosotros sois. Y mira todo el lenguaje que utiliza Pedro. Linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Te das cuenta que Pedro está hablando de un conjunto, un pueblo, una nación, pero también habla de un sacerdocio real y de un linaje escogido? Tú eres y perteneces a algo que no merecías. Tú eres linaje escogido, eres real sacerdocio y perteneces a una nación santa, a un pueblo adquirido por Dios. Debiéramos andar en las nubes, hermano. Debiéramos andar con una sonrisa que nada ni nada debe borrarlo. No con esa cara que a veces alarga un poco, con esa mirada un poco mustia que a veces miramos al hermano y nos da pena. Pedro nos ubica en nuestra realidad. Ahora, eso es con un solo propósito, hermano. Y a veces se comete el error de que se cree en ciertas secciones de la Biblia y somos la nación y somos el pueblo santo y vamos a la guerra y conquistamos y el reino y aquí y allá. Pero ahí está en el texto, 9b, ¿para qué anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Dónde estábamos nosotros antes de conocer a Cristo? Muertos. Nuestro reino eran las tinieblas. Muertos. Él nos llama a su luz admirable para que yo anuncie aquellas virtudes. Ahora, el real sacerdocio, y se le habla a los hombres y se le dice, ustedes son los sacerdotes de la casa. Aquí no dice eso, hermano. Todos nosotros somos, hombres y mujeres, somos real sacerdocio. O dice en algún lado, solamente los hombres son el linaje escogido. ¿Sabes por qué a veces se cometen tantas necedades dentro de congregaciones? Porque ignoran la palabra. Nada más. Y tú como mujer puedes acercarte al trono de la gracia y alcanzar misericordia, interceder por tu familia, interceder por tu esposo si no es cristiano. Y si no es cristiano y viene a la iglesia y no es cristiano, también puede interceder por él. No es una tarea de sexo, hermano. Es una tarea y función de todos los hijos de Dios. En el cuerpo de Cristo ya no hay varón, ni hembra, ni judío, ni griego. Y el propósito es anunciar, hermano. No es andar mostrando el vestuario, el sacerdote. Mira mi linaje, soy hijo de Dios, merezco lo mejor. Soy hijo del rey, por lo tanto soy un príncipe. Y tengo que tener la mejor casa, tengo que tener el mejor traje, tengo que tener todo lo mejor. Y me olvido de anunciar las virtudes de aquel que me levantó de entre los muertos y me llamó a su luz admirable.
Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, y aquí hay un contraste, hermano, Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esta es una exhortación que Pablo le está haciendo a los judíos. Ellos debieron haber sido el canal, el puente para que el gentil viniera a Cristo. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Hicieron que la gente blasfemara. Líbrenos el Señor, hermano, de que las personas que no conocen al Señor por nuestra causa blasfemen el nombre de Dios. Líbrete el Señor a ti de esa situación. Mateo 5:16, ya lo estudiamos, lo vimos. Jesús nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Por qué? Porque estamos en el reino de la luz. Ya no estamos en las tinieblas. Para que vean vuestras buenas obras. ¿Se acuerdan las buenas obras que debemos hacer, las obras espirituales? Para que las vean. Mi alabanza, mi ayuda mutua, hacer el bien, mi conocimiento de Cristo a través del culto diario. El mundo lo verá, hermano. El mundo te dirá qué hay en ti, que te veo distinto, distinta. El mundo tiene mayor discernimiento a veces que los propios hijos de Dios. Porque están sumidos en desesperación, están muertos, y cuando ven una chispa de vida quieren aferrarse a eso y te preguntan, ¿qué tienes? Y como tú cultivas un culto racional, le vas a poder explicar la cruz y le llevarás a Cristo. Para que vean vuestras buenas obras y hagan algo maravilloso, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dos caminos, hermano, dos condiciones. Podemos hacer que las personas se alejen de Dios y podemos hacer que las personas se acerquen a Dios. Ojo con eso, hermano. Ojo con el tesoro que hay en tu vida. Versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esa es nuestra realidad, hermano. Y nunca debemos olvidar aquello. No éramos un pueblo, no habíamos alcanzado misericordia, y el contraste es que ahora somos el pueblo de Dios y hemos alcanzado la misericordia a través de Jesucristo. ¿Con qué fin? Anunciar sus virtudes. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, somos realmente hombres y mujeres bendecidas. No necesitamos nada de este mundo. Nada de este mundo. Somos hombres y mujeres que lo tienen todo en Jesucristo. Entonces uno se pregunta, he aprendido esto, ahora, ¿cómo debo actuar? ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza de que soy sacerdote, de que soy linaje escogido, de que la salvación es segura, que ya no tengo nada en contra? Yo les voy a invitar que vaya a Juan capítulo 13 y con este texto vamos a concluir, hermano.
Juan capítulo 13. Si hay alguien que nos muestra lo que significa ser un real sacerdote, y es el sumo sacerdote, se llama Jesucristo. ¿Cierto? ¿O no? ¿Sí? 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 Sí, ya. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O hay alguien que levante la mano el que no esté de acuerdo para ponerlo en discipulado al tiro, hermano? ¿Ya? Si hay alguien que nos puede decir cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar, se llama Carlos, Jonathan, Daniel. ¿Cómo se llama? Jesús. Él es el modelo, Él es la matriz, Él es el ejemplo. Y mira lo que hace este sumo sacerdote en una situación que uno tiene que evaluar, hermano. Mira lo que dice en Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, ¿qué pasaba en Pascua? ¿Qué iba a pasar en Pascua? Era la Semana Santa que se venía. ¿Qué iba a pasar? Él iba a ser sacrificado. Pero antes de eso, y mira lo que dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es decir, no hay una muestra de amor más grande. No hay una muestra de amor más grande. Y mira Juan cómo nos cuenta esta previa a la crucifixión. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, estaba cenando Jesús. Hágase esa imagen. Este sumo sacerdote está cenando. Y en medio de la cena, ¿saben lo que hace? Se levantó de la cena. El invitado principal de tu mesa se levantó y se quita su manto y toma una toalla y se la ciñe la toalla. Y continuó, versículo 5. Luego puso agua en su lebrillo, un lavatorio, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Estaba Judas ahí? Sí, sí. Y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Rey de Gloria, nuestro ejemplo máximo, ¿cierto? Nuestro modelo de vida, está sentado en la mesa para tomar la cena y antes de eso hace una acción que estaba destinada a los esclavos más bajos de los esclavos, y era lavar los pies de su Señor. Sabiendo que había descendido de Dios, sabiendo que todas las cosas le habían sido dadas a Él. Él podría estar sentado en la cabecera de la mesa con los brazos abiertos, viene mi glorificación, viene lo maravilloso del reino, me van a volver a adorar los ángeles.
Podría haber estado en una actitud totalmente alejada de la realidad nuestra, hermano. Pero sabiendo, ¿sabes qué hacen? Nos muestra algo. Y mira lo que sucede. Aquí está nuestro amigo Pedro, el que estamos estudiando. Mira lo que dice. Entonces vino a Simón Pedro. Jesús viene y se acerca a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y aquí está nuestro amigo Pedro, y yo me identifico mucho con Pedro, y yo quizá hubiera dicho lo mismo. Versículo 8. Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies? Jamás. Eso no es para ti, Jesús. No es para ti. Y Jesús le respondió. Y le dijo, bien, Pedro, has reconocido mi señorío. Eres un hombre que eres espiritual, sabes que soy el rey, sabes que soy el Cristo, ¿cierto? ¿Eso le dijo? No. Mira, Jesús le respondió y le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Espérate. Tú sabes que te amo, Señor. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo laves mis pies, sino también las manos y la cabeza. Báñame, le hubiera dicho, báñame mejor. Y aquí Jesús les dice, versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y es una pregunta, hermano. Y es una pregunta que debemos responder nosotros. ¿Sabes lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Lo sabes? Vosotros, los discípulos de Cristo, me llamáis Maestro y Señor. Y decís bien, porque lo soy. Versículo 14. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también, ¿qué dice? Debéis. Es un deber. Ahora el hermano Carlos quiere que nos lavemos los pies. No. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Versículo 15. Porque, ¿qué dice? ¿Qué se hace con los ejemplos? Sí. ¿Qué se hace con los ejemplos? No lo entiendo, repito. Muchas veces con los ejemplos no entendemos, hermano. Debo reconocerlo, hermano.
que con un ejemplo tan práctico, tan sencillo de lavar los pies, hay personas que no entienden y ¿saben lo que hacen? Es que tenemos que traer un lavatorio y comenzar a lavarnos los pies. Y se lavan los pies, pues no. Pero no han entendido. Ejemplo les he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El cristiano es una persona de acción, hermano. Sabiendo, tal cual como Jesús sabía a dónde iba, ¿cierto? Sabía que volvía al Padre, sabía que volvía a su reino. ¿Y nosotros qué sabemos? Vamos para el reino. Vamos a encontrarnos con Jesús. O mejor dicho, Él viene por nosotros. Pero nos vamos a encontrar. Sabiendo todo lo que hemos obtenido en Él, sabiendo todo lo que Él ha hecho por nosotros. No estamos dispuestos a servir a Dios. Sabiendo que somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, no queremos servir a Dios. Por eso Jesús le dice a Pedro, tú ahora no entiendes las cosas que yo estoy haciendo, pero después la entenderás. Y Pedro la entendió, sí, la entendió, por eso es que nos escribe esta carta y nos dice, han recibido una gracia tan maravillosa para vivir, hemos recibido una gracia que sobrepasa todas nuestras debilidades, que cubre todos nuestros pecados, y lo único que nos queda hacer ahora es ser un real sacerdote. Camina como el pueblo escogido de Dios y no mires a nadie. Aléjate de los pobres, aquellos que comienza a lavar los pies. Si eres un hijo de Dios, comienza a lavar los pies. Sé un siervo, hermano, por favor. Es lo que Jesús me está diciendo. El Rey de Gloria, lo máximo para nosotros, el único nombre que se puede nombrar para salvación nos dice a nosotros, sé siervo. Y yo quiero título, quiero autoridad. Soy diácono, soy anciano. Y no entendemos que todos esos títulos que aparecen en la palabra de Dios son para servir y glorificar a Dios y que Él sea glorificado, para que las personas glorifiquen a Dios por nuestras buenas acciones u obras espirituales. Estamos tan errados, hermanos, con el evangelio que tenemos. Nos sentimos tan orgullosos que a veces estamos igual que Satanás y dice, subiré a las alturas y me encontraré con el Señor y no me interesa mi familia, no me interesa mi hijo, no me interesa nadie. Y es todo lo contrario lo que Jesús nos dice. Jesús nos dice, humíllate a tal punto que seas el más siervo de todos, el más pequeño. No te olvides, hermano, que todo lo hemos recibido de gracia. No hay mérito en ti. No hay mérito en ninguno de nosotros. Todo ha sido por gracia. Así que esta primera etapa, hermano, de cómo actúa la gracia en la salvación, veremos más adelante, el próximo domingo, cómo actúa la gracia con la sociedad, con nuestra ética. Y Pedro comienza en el versículo 11, amados, yo os ruego. Así comienza Pedro en el capítulo 2, versículo 11, que será nuestra próxima predicación. Y con estas mismas palabras yo le exhorto, amado, yo les ruego. Lea su palabra, reflexione en la palabra, alabe a Dios, adore a Dios, cada día, hermano, cada día. No pierda un día sin que lo haga. Esfuérzate al máximo en la gracia. Te alabamos, Dios, por tu gracia y misericordia.
porque nos has dado ejemplo, Señor, de lo que significa ser hijo de Dios. Porque nos das ejemplo sencillos de hacer, Señor, pero que tocan nuestro orgullo, que atacan, Señor, nuestra soberbia. Ayúdanos, Señor, para que podamos cultivar una alma humilde ante ti. Tú estás cansado de tanto sacrificio y holocausto. Te cansaste de Israel por lo mismo, de sacrificar una y otra vez con sus obras de sacrificios. Y declaraste que, sin embargo, tú te agradas del corazón contrito y humillado. Por eso queremos encomendar a ti nuestras vidas, pedir perdón si no hemos sido los siervos que tú nos demandas en tu palabra. Hemos recibido una salvación tan grande, tan maravillosa, que de verdad, Señor, no la hemos logrado entender. Y pedimos que cada día tu Espíritu Santo nos vuelque a tu persona y transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de sentir, para que así podamos actuar de la forma que tú actuarías a través, Señor, de nuestras vidas, para que nadie tenga nada que decir, para que nadie blasfeme el nombre de Cristo por causa mía. Ayúdanos, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.